También recientemente están viniendo a nuestra iglesia local Gracia y Vida. Esta iglesia local cree en la importancia de la predicación expositiva. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Exponemos las cartas completas, los libros completos, para evitar que el predicador tome pasajes y los acomode a su antojo. Así podemos entender la voluntad completa de Dios a través de sus escritos. Vamos a leerlo entonces. Colosenses capítulo 1 del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, gracias por tu preciosa, poderosa, suficiente y eficaz palabra, pues es por tu palabra que tus ovejas son edificadas, son alimentadas, es por tu palabra que el muerto es traído a vida. Hoy me someto a ti, Señor, a tu Santo Espíritu, suplicándote que hoy tu servidor pueda administrar con diligencia y claridad la gloriosa comisión que has dado a los pastores de llevar tu palabra de manera fiel. Que hoy tu Espíritu aplique estas palabras en nuestros corazones y que esta iglesia local se llene del conocimiento de tu voluntad, de sabiduría, inteligencia espiritual, para tener una vida agradable a ti en el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es Una vida digna del Señor. Conocimiento, fruto y poder espiritual. Una vida digna del Señor. Conocimiento, fruto y poder espiritual. Recordemos que la predicación expositiva tiene una razón de ser, que cuando estudiemos una carta, entendamos el propósito de la carta y cómo conecta cada sección de nuestro estudio. Es una melodía con diferentes notas, no podemos separar una sección de la otra, porque si no dejamos de estudiar el bosque y nos perdemos en las ramas. Vamos a recordar cuál es el propósito del libro para que entendamos cómo conecta hoy nuestra sección con ese propósito. El propósito de esta carta, recuerden bien, Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, una iglesia que no conoce, de la que tiene noticias por el hermano Epafras, que es el ministro fiel de este lugar, y se da cuenta que hay unos cuantos hombres que están tratando de desviar a la iglesia del evangelio, colocando sobre ellos cargas que la escritura no ordena, prácticas místicas que parecen muy piadosas, un duro trato contra el cuerpo, ideas muy novedosas que en lugar de acercar a las personas a Dios, las alejan. Entonces, el apóstol envía esta carta para dos cosas: recordarle a la iglesia la supremacía de Cristo. Cristo es superior a todo, está por encima de todo, su preeminencia, Él es primero en todo. Y lo segundo, Cristo es suficiente, supremo
y suficiente, suficiente para ser salvos, suficiente para tener una vida de verdadera santidad, porque Cristo es la cabeza de la creación, pero también es la cabeza de la iglesia. Al estudiar esta carta, ¿qué lograremos? Que todos nosotros podamos estar seguros de que solo en Jesús estamos completos. Iglesia, solo en Jesús estamos completos. Él es suficiente, Él es supremo. ¿Cómo se conecta entonces hoy nuestra sección? ¿Le ha pasado a usted que una persona se acerque a decir, hermano, ayúdame a orar porque le estoy pidiendo al Señor que me muestre su voluntad? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Muchas veces. Y cuéntame, no, es que quiero que Dios me muestre cuál es el hombre con el que quiere que me case, cuál es la mujer con la que quiere que me case, cuál es su voluntad para mí. Hasta ahí eso parece loable, pero ¿nota usted que evoca esta expresión? Una idea mística de cómo Dios revela su voluntad. Generalmente las personas que hacen esto están esperando, oh Señor, muéstrame en una visión, déjame ver de manera audible, es Mario con el que te casarás. Es algo así lo que quiere la gente. Y la voluntad de Dios es algo abstracto, es algo místico. Es algo palpable, es algo tangible. Hoy vamos a ver cómo es esa voluntad expresada y revelada. Entonces, aquella persona que quiere saber con quién se va a casar, no debe esperar una visión, no debe esperar un sueño. Oh Señor, que venga vestido de camisa blanca. Y el único que viene ese día con camisa blanca es casado. Ah, Señor, que su divorcio no le duela mucho para que pueda estar. Así pasa en los contextos místicos. Porque se asume la voluntad de Dios por cosas abstractas, cosas que no podemos verificar y se asume, no se supone. Oh, Señor, muéstrame si este trabajo es para mí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y qué esperan muchos creyentes? Sí. Ese es el trabajo para ti. No, ¿qué tengo que mirar, Señor? ¿Este trabajo no te deshonra? ¿Este trabajo no me implica cometer cosas ilícitas que deshonren tu nombre? La persona con la que me quiero casar es una persona que te ama, es una persona que te sigue. Hay cosas tangibles, pero la gente está tan ocupada de buscar intangibles que no mira los tangibles que nos asegura minimizar la posibilidad de equivocarnos. Veamos entonces cómo Pablo contrasta esa herejía que estaba llegando a la iglesia. Es que acá le tengo una revelación especial. Es que Dios me mostró. ¿Le suena eso familiar? Es que tengo un conocimiento especial que nadie más tiene porque yo soy el ungido especial de Dios. Hermanos, ese problema sigue vigente hoy. Y esta iglesia y toda la iglesia de Cristo necesita conocer esta verdad para que no caigamos en esas trampas. ¿Cómo vamos a dividir entonces este estudio? Es una oración y la vamos a dividir en dos partes. La primera es cuáles son los elementos que involucra una vida que es agradable al Señor. Y la segunda sección, que la veremos el próximo domingo, es la gratitud gozosa por el fundamento de una vida agradable al Señor. La primera parte de la oración es una petición. La segunda parte de la oración es gratitud gozosa por las bendiciones dadas del Señor. Hoy nos centraremos en la primera parte del versículo 9 al 11 y veremos la oración efectuada, el propósito obtenido y el poder que lo garantiza. La oración efectuada, el propósito obtenido y el poder que lo garantiza. Leamos nuevamente entonces el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, subrayese, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual. Pablo, como siempre, nos muestra características tan especiales de su ministerio pastoral. Miren el fervor con el que está orando un hombre por una iglesia que ni siquiera conoce. Nos enseña ese papel que debe tener la oración por otros, por la iglesia de Cristo, aún por aquellas iglesias que no conocemos. Y Pablo está diciendo, cada vez que los recuerdo, oro diligentemente por ustedes, oro por ustedes que son santos y que son fieles. Oro por ustedes, ¿para qué? ¿Para qué ora en este momento? Por llenura de un aspecto en particular. Mis hermanos, nosotros necesitamos ser un pueblo que ora continuamente por la iglesia de Cristo, y no solo por esta iglesia local, sino por aquellas iglesias de las que hemos recibido noticias que ni siquiera conocemos. Debemos tener en alta estima el orar por otros hermanos para que sigan creciendo en santidad. Pablo, en su saludo, ¿cómo llamó a la iglesia? Santa, fiel, conocida por su amor fraternal. Era una iglesia que tenía cosas buenas en lo vertical y cosas buenas en lo horizontal. Pero Pablo no dice, Señor, gracias porque la iglesia de Colosas ya alcanzó la meta esperada. Era una iglesia con gran testimonio. Era una iglesia ejemplar. Pero ahora está orando ¿por qué? Señor, que crezca más, en mayor santidad. ¿Saben por qué? Porque en este lado de la eternidad no hay ninguna iglesia que sea obra terminada. Si usted ha venido por primera vez a esta iglesia, déjeme darle una noticia que puede decepcionarlo. Esta es una iglesia que todavía está en construcción. Todavía tiene un montón de huecos que tapar. Todavía tiene mucha pintura que echarle y todavía tiene varios ladrillos que poner. Y en ese ejercicio necesitamos ¿qué? Orar para que eso pase como a Dios le agrada y que la iglesia siga creciendo a la estatura de Cristo. Y él ora entonces con mucha diligencia: oh Señor, multiplica los ingresos de la iglesia de Colosa. Oh Señor, que la iglesia de Colosa sea la iglesia más próspera, con el edificio más bonito. ¿Está mal que una iglesia tenga un lugar hermoso donde reunirse? No. Pero Pablo entendía que era lo que esta iglesia necesitaba para hacer frente a la herejía, para hacer frente a esos que querían engañar a la iglesia promoviendo cosas aparte de Cristo. Entonces se concentra en algo: Señor, que la iglesia de Colosas sea llena, sea saturada de manera plena. Lo que significa esto es cada partícula de la iglesia de Colosas se llene del conocimiento de tu voluntad. Y esa palabra conocimiento es supremamente importante, porque recuerden lo que estaban haciendo estos herejes. Una de las cosas que quiso dañar la iglesia durante el tercer siglo fue el gnosticismo. Y eso pasó en este momento también de la iglesia. Esas ideas de un conocimiento supremo al que pueden acceder unos cuantos ungidos. Pablo no está hablando de un conocimiento abstracto, de revelaciones excepcionales que recaen sobre hombres particulares. Él está hablando del conocimiento glorioso y perfecto de la voluntad de Dios. No son especulaciones de hombres, no, es su conocimiento. Pablo está diciendo: Señor, inunda cada parte de esta iglesia con el conocimiento de tu voluntad. Este conocimiento no es un conocimiento meramente intelectual. No. Ese conocimiento intelectual puede ser obtenido por una persona que viene de vez en cuando a la iglesia, lo que se llama como un cristiano nominal. Puede ser adquirido aún por un incrédulo. Hay incrédulos que saben muchos aspectos sobre la Biblia, sobre la historia de la Biblia, sobre el cristianismo. No, esa clase de conocimiento puede ser adquirida hasta por Satanás. De hecho, no puede ser adquirida. Él la posee. Él tiene un conocimiento de la verdad, pero una verdad que no lo transforma. Muchos pueden adquirir conocimiento como lo enseñan los gnósticos. Es que he aprendido mucho, pero ¿qué tanto?
en lo intelectual? ¿O eso ha bajado a tu corazón y está transformando tu manera de vivir? Pablo entonces no tiene en mente un depósito de información oculta. No, está hablando ¿de qué? De una comprensión, escúcheme bien, profunda, gloriosa de la revelación de la voluntad de Dios en Jesucristo. Una revelación maravillosa, redentora, contenida de forma tangible y comprensible en su preciosa palabra. Cuando alguien dice, Señor, quiero conocer tu voluntad, debe abrir sus ojos bien grandes y dirigirlos hacia la palabra escrita. Dios tiene una voluntad decretiva, misteriosa, que el hombre no conoce, pero tiene una voluntad revelada, explícita, que Él quiere que todo hombre conozca. ¿Y sabe dónde está ese conocimiento? En la Biblia, en la palabra de Dios. Señor, muéstrame si es la persona con la que quiero estar. Ve a la Biblia, tiene las características que tu palabra dice. No, solo le faltan tus características, las demás las tiene. Señor, ¿qué tengo que hacer? Lee la Biblia, conoce cuál es mi voluntad. Mis hermanos, uno de los problemas que tenemos los creyentes, no solo el mundo, nosotros, y hablo de todos nosotros, es que muchas veces tenemos acceso a cuál es la voluntad de Dios en su palabra, pero al final hacemos la nuestra voluntad, según nuestros deseos, según nuestros sentimientos. Ese es el gran problema que tenemos. La palabra de Dios es clara, es comprensible, entonces no es falta de claridad, es falta de obediencia. Naturalmente vamos a ver que comprender adecuadamente la Escritura es una provisión del Espíritu Santo, no es un mérito humano. Entonces, no olvide esto. Chicos, ustedes a veces que, mamá, pero es que papá, la Biblia es difícil de entender. Mentira, esa fue la misma frase que utilizaron nuestros colonos españoles cuando llegaron a Latinoamérica. La Biblia no es difícil de entender. La mayoría de los aspectos de la Biblia son claros, su mayoría, y son suficientes para la salvación. Hay algunos que pueden ser confusos. El mismo apóstol Pedro dijo, hay algunas cosas que escribió Pablo que no son como tan fáciles de entender, pero lo necesario para la salvación y la santificación está al acceso de todos, niños, jóvenes, adultos y personas crocanticas. Todos están disponibles para entender la Escritura del Señor. Amén. Entonces, este conocimiento de su voluntad lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que tiene que quedar esta mañana en nuestra mente es que la voluntad agradable y perfecta de Dios está ¿en dónde? Cuando quieres oír la voluntad de Dios de manera audible, ¿qué tienes que hacer? Abre tu Biblia y léela en voz alta. El cristianismo no es de emocionalismos y experiencias místicas. No quiere decir que Dios no pueda obrar de manera sobrenatural, pero Dios revela su voluntad a través de su palabra. Ninguna iluminación que sea contraria a la palabra proviene de Dios. Por lo tanto, debe ser desechada, ignorada
y confrontada si así se requiere. Entonces, a medida que tengo comunión con Cristo por su palabra, que es su voluntad explícita, ¿qué sucede? Mi corazón es transformado. Porque empiezo a ver, Señor, no sabía que esto te desagradaba, tampoco sabía que esto te agrada. Entonces empiezo a conocer la voluntad de Dios, cómo quiere que viva, cómo quiere que sea salvo, cómo quiere que sea santo, cómo vivo con los demás, cómo me relaciono con la iglesia. Todas las áreas de mi vida empiezan a verse afectadas por el conocer su voluntad, porque al conocer su voluntad, conozco también su carácter, conozco lo que le agrada y lo que le desagrada, conozco que Él es santo, que Él es justo, pero también es misericordioso y es bondadoso. Entonces mis afectos y mis emociones dejan de ser gobernadas por mi orgullo, por mis caprichos, y comienzo a sujetarme a su voluntad y no a la mía. La obediencia a Dios es sencillamente un duelo de dos poderes: mi orgullo y la voluntad de Dios, mis deseos y los deseos de Él. Punto. Por más que los maquillemos, por más que los justifiquemos, siempre está mi voluntad versus la voluntad de Dios. Así que si tú eres de esas personas que todavía está, oh Señor, revélame esos misterios incomprensibles que nadie más ha visto. Este 3 y lo multiplico por 3 y lo divido por 3 y lo multiplico por 0, da 0. No busques esas revelaciones extrañas. Hay gente que corre. Es que llegó el apóstol con la última revelación. ¡Corre! Porque la escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y si hay algo nuevo, no es de Dios. ¿Por qué algunos todavía están tratando de entender misterios indescifrables mientras menosprecian la voluntad de Dios que ya fue revelada? Hay gente que se aparta, hace grandes viajes, se va meses enteros a comunidades. No está mal en sí mismo participar de ciertas experiencias bíblicas que implican viajar o apartarme para crecer en mi fe, bíblicas. Pero muchos están, que tengo que ir allí, que tengo que ir allá, que necesito la baba de este, la escoba mágica de este. Hermanos, ¿para qué buscar esos engaños si la voluntad de Dios no está en los lugares? Está en su palabra, donde ésta es expuesta fielmente. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Sumérgete en la Escritura. Sumérgete en su palabra. Conoce su voluntad. Pero Él une esto a dos elementos necesarios: sabiduría e inteligencia espiritual. Mis hermanos, todos sabemos que hay sabiduría del mundo, hay inteligencia según los términos del mundo, y esa sabiduría y esa inteligencia de este mundo no nos ayuda a comprender las cosas espirituales. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la diferencia entre tener mi mente llena de conocimiento bíblico, que eso puede hacerlo hasta un incrédulo, y otra cosa es ver la transformación que ese conocimiento bíblico produce en mi vida, lo cual solo puede suceder por el Espíritu Santo. No por un esfuerzo humano, ni mucho menos por mi simple intelecto. El conocimiento que Pablo está pidiendo para la iglesia requiere la operación del Espíritu Santo para poder discernir y aceptar lo que allí dice, para poder vivir conforme a lo que allí dice, porque lo que Dios manda para alguien que está muerto es ¿qué? Locura.
Pregúntale a alguien que no ha creído, es que tienes que perdonar a quien te ofende. Oigan a este. Es que debes ahorrar mucho para compartir. Ay, sí. Es que debes ser fiel a tu esposa. Es que usted no sabe la esposa que yo tengo. Hermanos, las cosas de Dios para el mundo son locura, porque solo se pueden discernir por la operación del Espíritu Santo. Entonces Pablo en esta hermosa oración está diciendo: oh Señor, cuida esa preciosa iglesia de Colosas que ha nacido por tu evangelio. Y por favor, llénalos de tu palabra, pero dales tu espíritu para que crezca su sabiduría y puedan diferenciar entre lo bueno y lo malo, para que puedan comprender cuál es tu voluntad revelada y sus corazones puedan obedecerla. ¿Y cada cuánto tenemos que orar por esto? Hermanos, porque continuamente podemos tener la verdad de Dios, pero no obramos con sabiduría. Esta es una lucha que todos tenemos. No hay un solo momento en este lado de la eternidad donde un creyente pueda decir: es que yo tengo el conocimiento de Dios y lo aplico en mi vida siempre con sabiduría. No. Si somos honestos, continuamente estamos apartándonos de la sabiduría de Dios, de la inteligencia espiritual que Él da. Por eso esta oración tiene que ser continua por la iglesia, para que el Señor nos ayude a estar volviendo a su palabra, a ser llenos de esa sabiduría espiritual que nos ayuda a discernir su voluntad y esa comprensión de su voluntad revelada. Por eso tú, querido amigo, que has intentado leer la Biblia, pero aún dices: es que no la entiendo, es que no la comprendo, entonces muy seguramente lo que puede estar pasando es que aún no tienes el Espíritu de Dios en ti para poder comprender. Y lo primero entonces que debes incluir en tu oración es: Señor, ayúdame a creer en tu Hijo, en Jesús, para que el Espíritu Santo venga a mí y pueda ver tu palabra y pueda entenderla, pueda comprenderla y pueda ser mi delicia, porque sin el Espíritu de Dios, la palabra de Dios es un libro incomprensible. Puede ser aceptado intelectualmente, pero no vivido y obedecido, porque eso proviene solo del Espíritu de Dios. Pero ¿para qué ora Pablo esto? Para que puedan dormir más tranquilos en sus casas, para que tengan una vida sin problemas y sin inconvenientes, porque a veces muchos quieren llenarse del conocimiento de Dios para relajarse en sus casas. No, ¿para qué? ¿Para qué pide Él esto? Él pide esto para que sus vidas sean dignas, sean agradables a Dios en todo. Mire lo que dice el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, digno, ajustado, acorde al carácter de nuestro Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Nota usted la forma preciosa en la que se redactó esta oración? Porque está mostrando que esa vida digna, que ese carácter que agrada a Dios en todo, es el resultado de un esfuerzo humano. ¿Es un qué? ¿Un qué? Un fruto. ¿Qué quiere decir que es un fruto? Que no es algo que procede de mi fuerza, sino que es la consecuencia de mi comunión con la voluntad de Dios a través de su palabra. Cuando estoy llenándome de esa voluntad revelada de Dios en su palabra, el fruto de eso es que mi vida se ajusta más y más al carácter de nuestro Dios. Es por su palabra. Hermanos, y yo sé que este es un principio de teología básico. Hermanos, un creyente debe leer la Biblia y el pueblo dice: amén. Un creyente debe llenarse de la palabra de Dios y el pueblo dice:
Y luego le decimos al pueblo, ¿lees la Biblia? ¿Y qué pasó con el amén? Lo sabemos. ¿Qué creyente no sabe que debe leer la Biblia? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Pasando más tiempo en la Biblia o pasando más tiempo en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos? Sabemos que debemos ir a la Escritura, pero somos dominados, somos absorbidos por lo que sentimos, por lo que pensamos. Y se vuelve la Biblia un adorno para nosotros como para otras religiones. Es que yo al menos ya no tengo mi Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de mi casa. ¡Ay, qué bien! Ahora la tienes en tu bolso y nunca la sacas. Lo mismo. No sumergimos nuestra vida en la palabra de Dios. Y es allí cuando vamos a dar fruto. Es allí cuando empezamos a ver lo que a Dios le desagrada y por su espíritu empiezo a caminar en una dirección diferente. Comienzo a ver a Dios lo que le agrada y comienzo a caminar hacia eso que es agradable para Él, como consecuencia de pasar tiempo con Él, como consecuencia de su Espíritu Santo ayudándome a aplicar en todas las áreas de mi vida eso que estoy viendo. Por eso cuando una persona es traída a vida por Cristo, empieza a cambiar su manera de hablar, comienza a cambiar su manera de pensar, comienza a cambiar su manera de vestir y no por un acto religioso. Hay muchas iglesias que hacen que las personas cambien su manera de vestir. Si quieres seguir congregando acá, tienes que ponerte una falda hasta acá, tienes que ponerte una blusa hasta acá. Eso es muy fácil. Mientras la sensualidad sigue arraigada en el corazón, cambian su manera de vestir, pero la sensualidad sigue gobernando sus corazones. Pero cuando verdaderamente viene Cristo, cambia mi manera de vestir, no por una regulación. Es porque ahora quiero vestirme de una forma decorosa que agrade al Señor. Porque ahora no es solo si me siento bien con este vestido del Señor. Este vestido no es tropiezo para mi hermano. No va a causar alguna tensión en un hermano en la fe. ¿Qué estoy buscando con esta ropa que me pongo? ¿Agradarte a ti o llamar la atención? Las palabras que empiezo a usar, ¿qué busco con ellas? ¿Mostrar cuánto sé? ¿O mostrar al Dios en el que he puesto mi confianza? Mis afectos empiezan a transformarse. Dejo de ir a ciertos lugares, no porque, uy, no, si el pastor me viera acá, ay, no, si un hermanito de la iglesia me viera acá. Y se apartan de esos lugares, pero por religiosidad, por mentira, no por amor a Dios, por agradar a los hombres. Pero cuando esto es fruto de la palabra, empiezo a dejar ciertos lugares porque por más que quiero estar allí, ya no me deleito en ellos. Porque ya no hago parte de ese estilo de vida, no por un esfuerzo humano, por esa operación del Espíritu Santo que lava mis pensamientos, que lava mis sentimientos, que cambia y transforma mi conducta. Por eso algunos han notado que en esta iglesia no tenemos un código de vestimenta. Solo oramos para que el Espíritu Santo enseñe a cada mujer y a cada hombre a vivir y a vestir de una forma agradable para Él. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra vida está reflejando el carácter de Cristo. ¿De qué sirve que tengamos mucha palabra de Dios en nuestras mentes si no las estamos aplicando con sabiduría e inteligencia en nuestra manera de vivir? Y yo quiero pedirte hoy, si tú no estás pasando tiempo en la palabra, hoy es un buen día para que le digas, Señor, perdóname. Porque entonces mi relación contigo no está bien. Y lo segundo es, Señor, ahora entiendo por qué mi vida no está reflejando tu carácter. Porque cuando yo no paso tiempo en la palabra, dejo de vivir para Dios y empiezo a vivir para satisfacerme a mí mismo, para hacer las cosas a mi manera. Y por eso mi vida entonces no refleja a Cristo. Por eso un gran escritor dijo, no temo los versículos de la Biblia que no me sé. Temo a aquellos que conozco y no obedezco.
Hoy yo no te estoy preguntando cuánta Biblia conoces, te estoy preguntando es cuánta de esa Biblia está siendo aplicada por el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Cuánto de ese amor de Dios que lees en la Biblia lo estás administrando en tu relación con los hermanos? ¿Cuánto de ese perdón del que lees en la Biblia que recibiste por gracia lo estás aplicando en el perdonar a otros? Porque ¿de qué sirve que hablemos de amor? ¿De qué sirve de que hablemos de perdón si no estamos yendo al Señor para que nos ayude a aplicarlo en nuestra manera de vivir? Juan Calvino dijo, la verdadera piedad, es decir, la verdadera vida que agrada a Dios, que se ajusta a Dios, consiste en un conocimiento sincero de Dios que inflama un corazón hacia la obediencia. Vuelvo a leerlo. La verdadera piedad consiste en un conocimiento sincero de Dios que inflama un corazón hacia la obediencia. Arde el corazón por querer obedecerlo, por querer agradarlo. Pero también crece mi conocimiento acerca de Él. Mi vida se ajusta en todas las áreas de mi vida, como esposo, como padre, como hijo, como siervo. Entonces, Pablo, ¿qué le está enseñando a los colosenses? Venga, no busquen más cosas místicas ni la visión. No, 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 esas cosas no sirven. Lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Está en la preciosa y gloriosa palabra de Dios. Y mis hermanos, lo que les acabo de decir, sé que fue gracioso, pero es real. Es en serio. No vayan a pensar que estoy siendo despreocupado en la palabra. No, estas situaciones son reales. Hoy la gente está creyendo en todos estos disparates en lugar de creer en la palabra de Dios. Es su palabra. Es su conocimiento. Y entonces empiezo a ver cómo es Él, lo que a Él le agrada. Hermanos, miren, esta relación con Dios se puede ver en una medida como empieza a suceder cuando una persona empieza a interesarse afectivamente en otra. Recuerda el momento en que usted conoce a esa persona que le produce cosquillas en el pecho cada vez que la ve. Entonces usted empieza a preguntar qué le gusta, cuál es la chocolatina que le agrada, y usted va y consigue porque ahora sabe la chocolatina que le gusta. Empieza a averiguar lo que no le gusta. Es que a ella no le gustan las rosas, a ella le gustan los girasoles, entonces usted va y le compra los girasoles. Es que a él no le gusta la carne asada, le gusta término medio, entonces usted cuando lo invita a su casa, ahí está la carnita término medio, y usted empieza a conocer, y usted empieza a indagar, y a medida que lo conoce, en muchos casos crece el afecto, en otros disminuye, pero con Dios aumenta. Y empiezo a saber lo que le gusta y quiero hacer lo que le agrada, ya no por miedo, ya no por satisfacer a los hombres. No, es que es mi delicia. Quiero agradar a mi Señor, quiero agradarlo al buscarlo cuando abro mis ojos y pensar en Él, porque sé que a Él le agrada que Él sea mi primer pensamiento al iniciar el día. Y sé que a Él le gusta que al terminar el día, Él sea mi último pensamiento. Y ya no lo voy a hacer por miedo, sino que me acerco a Él y le digo, Señor, gracias por este día que me diste. Y empiezo a ver que Él le desagrada el pecado, entonces empiezo a sentir vergüenza y dolor cada vez que peco, y vengo a Él y le digo, Señor, ya no quiero pecar más contra ti, quiero vivir de forma agradable a ti, porque ahora que te conozco más, quiero agradarte más, porque te amo más. Porque cuando lo conozco, lo amo, y cuando lo amo, lo obedezco. Pero no puedo obedecer a alguien que no amo, y no puedo amar a alguien que no conozco. Ahora, ¿quién puede tener una vida agradable a Dios en todo? Surge la inquietud. Señor, yo puedo ir a tu palabra. Yo quiero tener esa clase de vida, pero ¿acaso tú no me conoces? ¿Dónde yo, este pecador, puede vivir así? ¿Dónde puedo tener la fuerza para tener una vida que sea agradable a ti? Y mire lo que dice Pablo. No es por rituales, no es por cosas humanas. Versículo 11. Fortalecidos
con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El continuo poder de Dios es el que nos fortalece y hace posible que tengamos esa vida de la que la Escritura habla. Y esa clase de vida es una construcción que dura hasta que Él regrese. Y se da cuando soy lleno del conocimiento de su voluntad por medio de su preciosa palabra, cuando aplico esa verdad por su Espíritu Santo con toda inteligencia espiritual, cuando mi vida empieza a verse como la vida de Cristo, porque su poder es el que hace posible que ese fruto brote en mí. Este ejemplo lo he utilizado varias veces. Yo les he dicho que usted ha visto alguna vez un palo de guayabas haciendo fuerza para dar guayabas. Pero como ese ejemplo ya lo di, no quiero ser repetitivo, debo variar para no decir siempre las mismas cosas. ¿Han visto ustedes un palo de mangos haciendo fuerza para dar mangos? Hay que innovar. ¿Han visto un palo de mangos haciendo fuerza para dar mangos? ¿Por qué? Porque el fruto es algo natural. Hermanos, a medida que nosotros nos sumergimos en su palabra y esta es aplicada por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, el vivir de una forma agradable a Él se convierte en un fruto. El fruto de mi comunión con su palabra, no el resultado de mi esfuerzo. Amar a veces se hace difícil porque intentamos amar en nuestras propias fuerzas, porque intentamos amar según los méritos que el otro, según yo, debe tener. Pero cuando estoy, como dice la Escritura, amar es un fruto, porque el fruto del Espíritu es amor. ¿El qué? El fruto, dice el esfuerzo humano. El fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es un fruto. Cuando este fruto no se ve, es por una razón. Porque no estoy pasando tiempo en su voluntad, sino que estoy invirtiendo más tiempo en buscar cómo hacer mi voluntad, mis razonamientos, mis sentimientos. Dios nos da entonces su poder para que esto sea una realidad. ¿Cuál poder? El de la potencia de su gloria, es decir, el poder de su majestad. Ese poder a través del cual fueron creadas todas las cosas, por el cual se sustentan todas las cosas, es el poder que obra en nosotros para poder vivir de forma agradable a Él. Entonces, cuando nos vemos al espejo y vemos nuestras debilidades, vemos nuestras torpezas, vemos nuestro pecado, le decimos: oh Señor, yo no puedo dar este fruto. Por más que lo intento, no puedo amar como tú me dices que ame. No puedo perdonar como tú me dices que perdone. No puedo vivir en la alegría en la que tú me dices que debo caminar. Pero hoy vengo a ti porque no es en mi debilidad, sino en tu fortaleza y por tu poder. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder en el que estoy seguro tú obrarás en mí para que mi vida sea más como la tuya. Y encuentro esperanza. Hermanos, cuando nos miramos al espejo, ¿quién de nosotros puede cambiar? Ninguno. Y si pensabas que por hacer noticas de autoestima, hoy puedo, hoy voy a conquistar el mundo, hoy voy a sacar el campeón que tengo en mí, mira, perdóname, perdóname, pero dentro tuyo no va a salir un campeón, dentro tuyo hay un gran pecador. Nosotros no necesitamos sacar el campeón que hay dentro de nosotros.
nosotros necesitamos es que el Espíritu de Dios habite en nosotros para que ese pecador que hay en nosotros sea mortificado y podamos reflejar la gloria de Cristo. Dios no da conforme a nuestra pequeñez, sino conforme a su gloria. Por eso tenemos esperanza cada vez que pecamos. Porque cada vez que pecamos es porque intentamos actuar en la pequeñez de nuestra fuerza. Pero cada vez que venimos a Él, Él nos perdona y nos limpia con el poder de su gloria. ¡Qué gran Dios tenemos! Y esto que produce dos palabras que nos encanta. Si usted quiere hacerse un tatuaje, escríbase acá paciencia. Porque sí que la necesitamos. O un término que ya no es más usado, si tiene una frente más grande, longanimidad. Para que usted se acuerde que necesita esta característica en su vida. Hermanos, estos dos términos me encanta como la Reina Valera los diferencia, aunque uno no es muy común para nuestro lenguaje contemporáneo, pero básicamente los términos que está utilizando Pablo en el griego evocan dos cosas. Cuando habla de paciencia, está hablando de esa resistencia que experimenta el creyente en momentos de aflicción. Entonces, cuando dice Dios nos da paciencia, nos da fuerza para soportar las aflicciones. Entonces, cuando yo paso tiempo sumergido en la palabra de Dios, aplicando esas verdades con toda sabiduría, inteligencia espiritual, doy mucho fruto. La fuerza gloriosa de Dios me asiste y tengo esa facultad de poder resistir esas presiones externas, poder glorificar a Cristo en medio del sufrimiento. Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la paciencia a la que se refiere. Entonces, cuando esto es una realidad en nuestra vida, ¿qué pasa? Podemos resistir esas pruebas, esas dificultades externas. Pablo le está diciendo a los colosenses, miren, ustedes van a resistir la prueba, no por esas ideas místicas, por esos legalismos y por esos sacrificios, no, es cuando ustedes están en Cristo, llenos de la voluntad de Dios, es ahí donde el conocer su voluntad me permite actuar de forma adecuada en cada situación difícil que se presenta en mi vida, en los momentos de dificultad, en los momentos de conflicto, en los momentos de miedo, en los momentos de tribulación, como estoy lleno del conocimiento de su voluntad, no saldré a hacer las cosas que mi carne dicta, sino a hacer lo que dice su palabra. Pero lo segundo es la longanimidad. Permítame leer unas palabras de Owen sobre la paciencia. La paciencia es esa gracia que sostiene el alma cuando los vientos contrarios de la providencia de Dios soplan con fuerza. ¿Qué dice Owen? Todas las tribulaciones y las dificultades externas son vientos que soplan, pero gobernados ¿por qué? Por la providencia de Dios. La paciencia es esa gracia que sostiene el alma cuando los vientos soplan con fuerza. Y la longanimidad se refiere también a paciencia, es un sinónimo, pero no paciencia en las circunstancias, sino paciencia hacia las personas, hacia el que me ofende. Es la capacidad de soportar la ofensa, el agravio, la provocación, sin reaccionar con enojo o con venganza. Como dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Entonces algunas esposas acaban de decir, claro, mi problema era gramatical. Yo estaba orando por paciencia y no por longanimidad. Mis hermanos, nosotros necesitamos las dos. Paciencia para lidiar con las cosas externas y longanimidad para lidiar con las ofensas y los agravios. Thomas Watson dice esto: la paciencia glorifica a Dios. Cuando un cristiano soporta la aflicción sin murmurar, predica con su ejemplo
la suficiencia de la gracia divina. La murmuración es un síntoma de falta de longanimidad, de amor y paciencia por el prójimo. Por eso debemos sumergirnos en la palabra, para que estas dos virtudes, por el poder del Espíritu Santo, obren en nosotros. Así, ¿cómo se conecta entonces esto con el propósito del libro? Pablo lo que le está enseñando a los de Colosas es: cuídense de esos falsos maestros que quieren seducirlos con visiones, con reglas ascéticas, con esa gnosis, ese conocimiento extraño, porque eso no puede cambiar a nadie. O sea, esas cosas que les están ofreciendo no los va a transformar. Esos cursitos no los van a transformar. ¿Qué es lo que realmente cambia una vida? El conocimiento de Dios, inundándonos de ese conocimiento y aplicándolo en nuestra vida con sabiduría, entendimiento espiritual. Cuando me lleno del conocimiento de quién es Cristo, de su obra redentora y lo que a Él le agrada. Nota de balance: no significa que no esté bien participar de estudios y de cursos, siempre y cuando estos me ayuden a conocer más de la palabra, pero asistido por el Espíritu Santo para que esa palabra se aplique en mi corazón. Porque o si no, tenemos personas con una cabeza llena de conocimiento, pero llenos de orgullo. Porque yo puedo tener la sana doctrina en mi cabeza y no tenerla aplicada en mi corazón. Y para eso se necesita el Espíritu de Dios. Spurgeon advirtió lo siguiente sobre este tema: todo creyente debe vivir como un estudiante de la voluntad de Dios. El cristiano que no lee ni escudriña la palabra no puede esperar andar sabiamente. Yo no entiendo por qué me falta tanta sabiduría. ¿Por qué no paso tiempo en la palabra de Dios? Niños, jóvenes, necesitamos confiar en la palabra. Es el medio de gracia que Dios ha provisto para transformarnos. Esta iglesia que necesita que cada día nos llenemos más de su palabra y más de su espíritu, aplicando esas palabras en nuestros corazones. Y hay momentos en que nos desviamos. Y hay momentos en que reaccionamos como no debemos hacerlo. Hay momentos en que no tenemos la paciencia que deberíamos tener en la prueba. Hay momentos en que no tenemos la paciencia que deberíamos tener con el hermano. ¿Ustedes creen que eso puede pasar en esta iglesia? ¿En serio? En todas. Porque en este lado de la eternidad, todas las iglesias de Cristo somos una iglesia en construcción hacia la imagen del varón perfecto. ¿Y saben eso cuánto nos va a tomar? Hasta que Él regrese. Por eso necesitamos mucha longanimidad, mucha paciencia. Pero ¿podemos producirla? Es por el poder de su gloria. Es por la gloria de su palabra y la obra redentora de Cristo. Conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual es entonces el fundamento de una vida cristiana robusta, estable, que da fruto. En un mundo lleno de confusión doctrinal, esta oración cobra relevancia. En un mundo de misticismo y reglas humanas, nuestra iglesia local necesita orar por esto. Hermanos, necesitamos volver a una vida que ama la palabra de Dios, que se sumerge en la palabra de Dios y que refleja la palabra de Dios. Estemos orando por esta iglesia y por todas las iglesias de Cristo, aun aquellas que no conocemos, para que esto se haga una realidad. ¿Qué aprendemos entonces de esta sección?
La vida digna de Cristo no es opción, no es, ay, es que yo no sé si quiero agradar a Dios, es que todavía no sé si me quiero comprometer o no, 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 eso no es una opción, joven, tú, es que estoy muy joven para seguir a Cristo. No, esto no es opcional, es un mandato, es el día de hoy. Mira, si hoy tú escuchas por primera vez que Dios te está diciendo, apártate del pecado, ven a mí, cree en mí, vive para mí, no, no te está diciendo, esto es en unos años, no, es hoy. Es hoy que tenemos que decirle, Señor, quiero vivir de una manera agradable a ti, pero necesito tu Espíritu Santo para que esas verdades sean aplicadas en mi corazón. Ninguno en este lugar, ninguno de nosotros puede vivir esta vida que está en la Escritura si no es por el poder del Espíritu Santo, si no es por la potencia de la gloria de Dios obrando en nosotros, porque por esfuerzos humanos no podemos cambiar nada en nosotros. Todo cambio en esfuerzos humanos es temporal e imperfecto. Espero que hoy nos quede claro que la paciencia y la longanimidad son un fruto sobrenatural de Dios, no un fruto del esfuerzo humano. Y así podremos hacerle frente a la prueba y a la aflicción. Porque a veces el rechazar las ideas de este mundo hará que nos desprecien, hará que nos rechacen. Pero cuando eso pase, el poder de Dios nos sustentará. Tú que no has creído, mi amigo, quiero que tengas algo claro. Nada de esto vas a poder experimentarlo en tu vida si primero no vienes a Cristo. Pero no de manera intelectual, no de manera teórica, no para hacer una oración. Porque muchos creen que tener una comunión con Cristo es haber hecho una oración. Señor, te abro la puerta de mi corazón, te invito a que entres a mi vida y a partir de hoy viviré para ti, ya no viviré para mí. Amén. No, 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 no. Esas oraciones no salvan a una persona. Lo que salva a una persona es creer verdaderamente en Cristo como el único camino al Padre, como el único que perdona, como el único que salva. Y cuando creas en Él verdaderamente, no intelectualmente, el Espíritu Santo vendrá a morar en ti y el pecado que amabas empezarás a obedecerlo. Empezarás a obedecer a Dios y empezarás a odiar el pecado que amabas. Y lo santo que odiabas, ahora empezarás a amarlo. Pero eso es una operación del Espíritu Santo de Dios. Esta vida es imposible y por más años que hayas invertido tratando de ser alguien agradable a Dios, sin Cristo no puedes hacerlo y sin Cristo no vas a poder cambiar. Por eso muchas religiones místicas y de Oriente cobran fama. Para esas personas que han intentado cambiar con Cristo en sus propias fuerzas, no por la fe, entonces empiezan a buscar filosofías que en lugar de pedirles que aparten o abandonen su pecado, lo celebre y lo felicite. Por eso estamos en una época donde todos estos movimientos religiosos que quieren cambiar el diseño de familia están cobrando tanta relevancia, porque hay muchas personas que tristemente han ido a iglesias cristianas a querer apartarse de toda práctica de pecado y durante años lo intentaron y al ver que no pueden, entonces piensan que es algo agradable a Dios. No, no es agradable a Dios y la razón por la que no has dejado esos pecados que te alejan de Dios, esa inmoralidad sexual y todos los demás pecados es porque ha sido un esfuerzo humano y no la obra del Espíritu Santo que se da por la fe. Así que lo que necesitas es empezar nuevamente este camino, pero ahora sí en Cristo, no en prácticas humanas. Oremos. Señor, muchas gracias por recordarnos que Cristo es suficiente para cambiar, es supremo y no hay otro que merezca toda nuestra gloria. Hoy te pedimos perdón, Señor, como iglesia, por las veces que nos alejamos de tu palabra, que no aplicamos con sabiduría, inteligencia espiritual tu palabra. Perdónanos. Perdónanos.
Pero aquí estamos, Señor, seguros de que por tu Espíritu Santo tú nos ayudarás cada día a crecer en esta sabiduría y en esta inteligencia espiritual para aplicar con mayor acierto en todas las áreas de nuestra vida tu palabra y tu verdad. Perdónanos por todas esas decisiones torpes que tomamos, dejándonos arrastrar por supuestas visiones, por supuestos sueños, por supuestos rituales que nos llevaron a desobedecerte y meternos en graves problemas. Pero gracias por tu perdón. Enséñanos a partir de ahora a caminar en tu perfecta, gloriosa, suficiente palabra de Dios. Y gracias, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Amén y amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena.